Antes de continuar con el mensaje, déjame comunicarle una noticia sobre el campamento. Tenemos un campamento hoy allá en Tierra de Canaán, una iglesia hermana de la capital que está acampando. Pero lo que le queremos comunicar es que hemos estado orando y pidiéndole a Dios que de alguna manera Él esté mandando grupos de iglesias para que acampen allá, porque queremos que ya por lo menos el costo operativo del campamento, que el propio campamento esté generando recursos para que lo pague. Y de hecho ya hay varios meses que el campamento está cubriendo sus gastos operacionales. Entonces, no obstante a eso, como le decía, le estamos pidiendo a Dios por lo menos un grupo al mes. Y ya hasta el mes de agosto tenemos todos los meses hay grupo. O sea, tenemos grupo ahora y hasta agosto van a tener grupo todos los meses. Pero lo interesante eso es cómo Dios contesta las oraciones, que en agosto prácticamente falta un solo fin de semana que está disponible. O sea, está prácticamente el mes de agosto está casi lleno de personas que reservaron el campamento. Así que, hermanos, oremos por eso y que Dios siga añadiendo bendiciones. Seguimos entonces con nuestra serie sobre la segunda venida de Cristo y hemos estado viendo diferentes factores o aspectos de este acontecimiento. Y una de las señales de fin de siglo o de que el fin se acerca, habíamos visto, empezamos el domingo pasado y era la inversión de valores morales, cómo los valores morales se han ido invirtiendo. Y voy a tratar de hacer un pequeño resumen de la primera parte de la semana pasada para que la completemos hoy. La semana pasada decíamos que cuando nosotros miramos el mundo desde una cosmovisión bíblica, o sea, cuando filtramos a través de la Biblia cómo el mundo está viviendo, nos damos cuenta cuán lejos el mundo se ha ido de Dios, o sea, cómo se ha alejado. Y también estábamos comentando que eso no ha sido algo que ha venido a pasar de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso poco a poco, pero dirigido. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿qué ha pasado en la historia hasta el día de hoy que hemos llegado a ese alejamiento de Dios o que el mundo ha llegado en un alejamiento de Dios tan grande como se encuentra en el día de hoy? O sea, vamos a tratar de mirar hacia atrás para entender un poquito más cómo hemos llegado hasta acá en ese sentido y en qué manera podemos identificar cómo se está llevando a cabo este alejamiento de la sociedad paulatinamente de Dios. Y hablamos del modelo bíblico clásico que surge en los tiempos cuando en el principio con el cristianismo comenzó a impactar el mundo, impacta todo el imperio romano y el imperio romano conjuntamente con toda Europa entonces abarcan o abrazan el modelo bíblico clásico que básicamente está enfocado en tres puntos principales. Número uno, el modelo bíblico clásico se enfoca en que Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Un Dios que trasciende, un Dios que está allá arriba en el cielo, un Dios que tiene control de todo, ¿verdad? Esa es la primera parte del enfoque del modelo bíblico clásico. Pero también enfocaba que ese mismo Dios era trascendente, pero también era un Dios inmanente. O sea, no inminente, decíamos, inminente cuando hablamos algo de tiempo. O sea, la segunda venida de Cristo es inminente. Amén. Porque inminentemente Cristo viene. Hablamos que Dios, ese modelo habla, el modelo clásico bíblico, que Dios es un Dios trascendente porque está arriba en el cielo, creó el mundo, tiene control de su mundo, ¿verdad? Pero que también es un Dios inmanente. Inmanente quiere decir que está cercano, que está cerca de su creación, que mantiene contacto con su creación, que mantiene cuidado, Él es providente con su relación. Y además de eso, el modelo bíblico clásico habla de que Dios creó al ser humano, pero se les reveló. O sea, Dios se le ha revelado al ser humano, pero no solamente se le ha revelado, sino que le ha dado la razón al ser humano, le ha dado la conciencia para que el ser humano pueda conocer a Dios. O sea, Dios solamente no se les reveló. Dice, yo soy así, sino que ha puesto en cada persona
la capacidad de la persona poder conocer cómo Dios es. O sea, 3 puntos importantísimos de lo que es el modelo bíblico clásico. Dios es un Dios que trasciende, está por encima de todo, está allá en el cielo, esa es la realidad. Dios no cabe en el mundo, ¿verdad? Creó su mundo, pero ese Dios es un Dios también inmanente, es un Dios que está cerca, un Dios que tú lo llamas, un Dios que tú oras con él, un Dios que está ahí. Pero es un Dios también que se ha dado a revelar a la humanidad de diferentes maneras, en ocasiones a través de sueños, a través de milagros, a través de la naturaleza, pero mayormente es un Dios que se ha dado a conocer o se ha revelado a través de su santa palabra, que todos nosotros, por la gracia de Dios, tenemos acceso a su palabra. Entonces, ese Dios no solamente nos ha dado su palabra en ese sentido, ¿verdad? Para que lo podamos conocer, sino que nos ha dado la capacidad o la razón o la conciencia, y a los cristianos nos ha sellado con el Espíritu Santo para nosotros poderlo conocer a Él. O sea, es un Dios, aunque está en los cielos, pero está cerca con nosotros y nos ha dado la manera de que podamos conocer. Eso es básicamente, en resumen, lo que fue o lo que es el modelo bíblico clásico, que por muchos años Europa vivió todo eso. Sin embargo, algo pasó con este modelo, con el andar del tiempo. Y en la época de la iluminación o de la razón, surgen pensadores y comienzan para llamarlo así, a desmontar el modelo bíblico clásico. Como vamos a ver en el resumen que estoy haciendo, el modelo de la época de la iluminación y la razón, la idea es sacar a Dios del panorama, sacar a Dios. Fíjense que en el modelo bíblico clásico, Dios estaba allá arriba en el cielo, pero se entendía que ese Dios estaba cerca porque tenía una conexión con su mundo, ¿verdad? Es un Dios que se le ha revelado a su mundo, pero ese Dios a la persona del mundo le ha dado la conciencia, le ha dado la razón para que esa persona lo puedan conocer a través de las diferentes maneras que Dios se ha revelado, ya sea a través de la palabra, a través de, ¿cómo se llama?, de milagros, a través del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. En el modelo de la iluminación de la razón comienza a cambiar. Y lo primero es que este modelo comienza a despegar a Dios. A despegarlo. Y este modelo dice que sí, que entiende que Dios es un Dios trascendente. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dios que trasciende, que está por encima de todo. Pero comienzan a despegar a Dios en el sentido, ahora la filosofía o el pensamiento es, Dios sí entendemos que Él creó el universo, Él lo creó, pero ese Dios que nosotros creemos que creó el universo, ese Dios creó el universo, le dio leyes y le dijo, hasta aquí llegué, ustedes búsquensela como ustedes quieran. ¿Están viendo cómo se ha ido sacando a Dios? ¿Cuántos están conmigo? Amén. O sea, el entendimiento es en el modelo de la razón que sí, Dios creó el mundo. Dios es un Dios que trasciende, pero no es un Dios que es cercano. En la manera como lo enfoca este modelo es, Dios creó al mundo, pero lo abandonó a su propia suerte. Le dijo, mira, vive de esta manera. Te voy a dar las leyes. Y las leyes y tu conciencia y tu razón es que te va a mantener a ti viviendo en este mundo. O sea, usted ve la diferencia entonces, por eso es que estamos viendo cómo estamos, porque ha habido un intento consciente de sacar a Dios del panorama. Entonces, eso es parte de lo que postuló el modelo de la razón, donde también este modelo de la razón de la iluminación decía que había una separación entre lo secular y lo espiritual. Pero hay una incongruencia. O sea, en este modelo vamos a algo que no es congruente. Sacan a Dios del mundo. Por lo menos el intento es sacar a Dios del mundo. El hecho de decir que Dios creó el mundo y que lo dejó a su propia suerte, con las leyes que Dios le dio, se está sacando a Dios. ¿Dios es cuerpo o es espíritu? Espíritu. Entonces, ¿qué vida espiritual hay? ¿Están entendiendo?
No, si sacan a Dios del mundo, ¿qué vida espiritual tú tienes? ¿Están entendiendo la incongruencia? Entonces no hay ninguna vida espiritual. ¿Por qué? Porque tú sacaste a Dios, que Dios es espíritu. Si tú no puedes llegar a ese Dios, ¿qué vida espiritual tú tienes? O sea, prácticamente tú nada más estás para ese grupo, aunque lo postulan, pero solamente existe lo material, lo secular. Aunque digan que hay espiritual, pero tú no tienes conexión, porque tú no puedes, lo que postula este modelo es que tú no puedes acercarte a Dios, hay una barrera, tú no lo puedes conocer, porque entiende que Dios creó el mundo con sus leyes, pero Dios se fue y dejó al mundo a su propia suerte. Entonces el mundo hoy, para ellos, según el modelo de la razón, tiene que buscar sus propios valores, pero Dios ha quedado fuera. Entonces no hay conexión, según ese punto de vista. Hay una separación entre lo espiritual, que es Dios, que lo han tratado de sacar, y lo material o lo secular en esta vida. Ahora bien, como creyente o todo creyente, creemos en un Dios personal. ¿Cuándo dice amén? Personal. El modelo de la razón, Dios no es personal, porque Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Creó el mundo y lo abandonó. Pero realmente el que quiere abandonar a Dios, ¿quién es? El hombre, no es Dios. Porque aún aquellos que practican o que creen eso, que viven por eso, Dios sigue persiguiéndolo a través del evangelio con Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén? ¿Se dan cuenta? Dios no ha abandonado al mundo, ni siquiera a aquellos que quieren negarlo. Dios sigue esperando pacientemente para que ellos procedan al arrepentimiento. Entonces, la creencia en un Dios personal que creó el universo, lo sostiene, es inminente, está ahí, ¿verdad? Lo sostiene, lo controla y permanece con él. Ese es el Dios que nosotros creemos. Un Dios que trasciende, pero es un Dios personal. Es un Dios que no abandona el mundo, y nuestra vida dan fe y dan testimonio de que Dios está en nosotros y está en el mundo, y que sigue controlando el mundo y controlando nuestra vida. Entonces, este mismo Dios creemos que sigue conectado. Dios sigue conectado con este mundo secular. Dios provee los valores para que nosotros los sigamos. Es Dios quien provee nuestros valores. Eso se llama teísmo. El teísmo es, teo es Dios. Entonces el teísmo es la creencia en un Dios trascendente, que trasciende, pero es un Dios que es personal, un Dios que se ha revelado y no ha dado el mecanismo para darlo a conocer, un Dios cercano a nosotros. Eso es lo que creemos, lo que seguimos creyendo los cristianos. Pero el modelo de la razón siguió evolucionando. Y el modelo de la razón siguió trayendo muchos otros cambios, hasta llegar donde encontramos nosotros en el día de hoy, que se dice que ahora en el mundo espiritual, según ellos, yo digo, si hay algún mundo espiritual, si tú no tienes contacto con el Espíritu, con Dios que es espiritual, ¿de qué mundo espiritual tú me estás hablando? Amén. ¿Cuánto estás conmigo? O sea, tú sacaste a Dios que es espíritu, entonces, ¿de qué mundo espiritual tú me estás hablando? Porque tú dices que Dios se fue, que Dios creó el mundo y abandonó el mundo a su propia suerte. Entonces, ¿de qué mundo espiritual me están hablando? O sea, ustedes saben que el modelo tiene cierta incongruencia. Entonces ahora, entre el mundo espiritual, si hay alguno, como yo le decía, y el mundo físico que conozco hoy, hay una barrera que no podemos penetrar. Por tanto, tú tienes que crear tus propios valores. Eso resumen lo que ha pasado desde que el modelo bíblico clásico se conoció, los primeros siglos, cuando la era cristiana impactó al Imperio Romano, hasta la era de la razón o de lo iluminado. Prácticamente así, en ese ratico que le estaba diciendo, hemos hecho un recorrido de 17 siglos. Rápido, ¿verdad? Pero otra manera de verlo también es cómo hemos llegado hasta aquí, en las diferentes épocas, cómo han ido surgiendo cambios. Por ejemplo, empieza
Uno de los cambios más drásticos fue en la década de 1960, cuando cuando aparece, ¿cómo se llama? La era moderna. Luego pasa de la era moderna al modernismo y luego al postmodernismo. ¿Verdad? No vamos a seguir por ahí, solamente estamos tratando de entender cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora bien, lo que estamos viendo ahora es muchas personas que dicen ser agnósticas. Un gnóstico, hay diferencia, vamos a aclarar esto, porque es bueno manejar estos términos para poder nosotros entender un poquito más. Una persona agnóstica, gnóstico viene de la palabra gnosis. O sea, un gnóstico la gnosis o gnóstico significa conocimiento, ciencia. Entonces, el gnóstico cree que la salvación la va a encontrar a través de la ciencia, el conocimiento. Ese es un gnóstico. Anda buscando conocimiento porque se va a salvar ahí. El gnóstico. Ahora, el agnóstico, significa sin, y gnóstico conocimiento. El agnóstico dice sin conocimiento. Miren en qué rollo estamos viviendo. Por eso ustedes ven la nomenclatura y todas las creencias raras que tenemos. Entonces, el agnóstico, como le dice que el agnóstico significa sin, gnosis o gnóstico, conocimiento. Entonces dice, no, yo no tengo conocimiento. Yo ni te digo que Dios existe, pero tampoco te dice que existe. Yo tengo conocimiento, yo tengo evidencia para probarla. ¿Te están entendiendo? Por eso que estamos donde estamos. Pero eso ha venido como consecuencia de que Dios así ha ido, miren, paulatinamente desplazándolo. El hecho con la idea que vinieron de que Dios abandonó al mundo a su suerte, inmediatamente esa idea cobró fuerza y comenzó a que las personas se alejaran de Dios. Porque si mi papá me abandonó en un lugar por ahí solo, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que buscar para adelante, trabajar yo, ¿verdad? Buscármela yo. ¿Por qué? Porque mi papá me abandonó. ¿Me están entendiendo? Entonces, decirle al mundo, Dios hizo este mundo y lo abandonó, que la gente dice, tengo que buscármela yo porque Dios no quiere nada. Dios no tiene ningún contacto con nosotros. Y por eso que estamos donde estamos. Y llegamos. Entonces, un agnóstico es una persona que sostiene que la existencia de Dios, de lo divino o de lo sobrenatural, es desconocida o inherentemente imposible de conocer. Y dice, bueno, hay algo ahí arriba, pero eso no se puede conocer. Yo no sé. Yo no lo niego, pero tampoco puedo asegurarlo. Entonces, ¿qué rollo? ¿Sabe? Nosotros sabemos y creemos y estamos convencidos porque le dice la palabra de Dios que Dios es un Dios que sí trasciende a todo, está por encima de todo, pero es un Dios personal. Un Dios que se ha revelado y que me ha dado a mí la capacidad, me ha puesto la razón, me ha dado como cristiano el Espíritu Santo para yo poderlo conocer a Él de las diferentes formas que Él se ha revelado a mí a través de la palabra, de su santa palabra, a través de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir esto, cómo hemos llegado aquí, vamos a hacer una pequeña comparación de por lo menos las tres creencias más fuertes que podemos encontrar en el mundo y sus enfoques. Primero, existimos nosotros los creyentes que somos teístas o practicamos el teísmo, que afirmamos que Dios existe. Dios existe y ese Dios creó el mundo, ese Dios trasciende, pero ese Dios es un Dios inmanente, es un Dios personal, es un Dios que se ha revelado, pero es un Dios que me ha dado la capacidad de yo poderme conocer y poder comunicarme, y es un Dios que está presente en las necesidades de su creación y de sus hijos. Eso es lo que creemos como cristianos, o todos los cristianos. Ahora, está el ateo está claro, el ateo dice no hay Dios. No hay Dios. Por lo menos el ateo está más claro que no sé cuál hace más daño, pero Señor, cuando las cosas están grises, se hacen muchas veces más daño, porque tú no sabes de a qué agarrarte, qué es lo que está pasando en nuestros días. Entonces tenemos el agnóstico, que declara que es imposible saberlo. El ateo dice, Dios no existe. ¿Qué dice el cristiano? Dios existe y está con nosotros. ¿Qué dice el agnóstico? Bueno, yo no te puedo decir o no. Yo no estoy seguro si existe o no, porque yo no tengo evidencia. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Vamos a ver, para seguir avanzando, entonces, si me ponen ahí, por favor,
Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Miren, y una exhortación para ustedes que de alguna manera llamar la atención a la familia que están criando niños, que tienen personas que todavía necesitan tu apoyo. La importancia de lo que les voy a decir es, y esto está pasando mucho, mayormente en Estados Unidos que oigo más noticias, pero al igual tiene que estar pasando en otros lugares, y es que estas ideas, señores, estas ideas se comienzan a propagar, estos cambios, estas filosofías se comienzan a propagar mayormente en las universidades, en los campus universitarios. Hermanos, se comienza a propagar esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué llamo la atención? Tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que aprendan a defender su fe. Porque si tú no enseñas a tus hijos a defender su fe, corre un riesgo muy grande cuando llegue a la universidad que allá agarre cualquiera de esta enseñanza, iba a decir otra palabra, cualquiera de esta filosofía, para llamarlo así. O sea, está pasando en la vida de muchos hijos de creyentes en Estados Unidos. Está pasando que estoy hablando de personas, de jóvenes que han, como decimos, han nacido en la iglesia, han sido instruidos en la iglesia, sus padres han estado siempre en la iglesia y después de grandes ellos van a la universidad y de repente vienen totalmente cambiados. Porque este es un ataque fuerte. O sea, hay que educarlos para que ellos sepan distinguir. Bueno, este es el Dios que creemos. Porque cuando vaya allá, que tú no estés con él, le van a presentar muchos dioses. Muchos dioses. Pero no el Dios verdadero. Entonces, yo hago un llamado a eso para que podamos abrir nuestros ojos. Que nuestros hijos puedan distinguir, ¿verdad? Que no se hayan engañado. Porque tú siempre no vas a poder estar con tus hijos. Eso es algo ilusorio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por dónde empieza el problema? Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense lo que dice Proverbios. Dice que hay camino que a quién le parece derecho. Al hombre. Que al hombre le parece derecho. Hermanos, este pensamiento o este Proverbios lo podemos ver como una necedad en la práctica, un necio en la práctica. ¿Qué es un necio en la práctica? Bueno, dice, a mí me parece bien. Un cristiano puede ser necio en la práctica, porque si tú las cosas que haces, tú las haces porque te parece bien, tú eres necio, porque la palabra dice que no podemos confiar en nuestro corazón, porque el corazón es como. ¿Estás entendiendo? Entonces, si tú confías, me parece bien, déjame decirte que está practicando la necedad. El cristiano, debemos nosotros, nuestra práctica debe ser no porque me parezca a mí, sino, Dios, ¿qué te parece a ti? ¿Cuántos dicen amén? Dios, a mí me parece bien, pero yo no tengo toda la información, yo no tengo todo el cuadro, yo me confundo. ¿Cuántos de ustedes a veces quieren comprar una cosa que saben que no les conviene y porque la quieren comprar la compran? ¿Cuántos dicen amén? No me entendieron, se la digo en inglés, a ver si me llega el inglés. ¿O me pasa a mí solamente? ¿Está entendiendo? No, porque yo la quiero. No, yo quiero comprar este par de zapatos. Pero, ¿sabes? No, tú tienes 5 pares de zapatos. No, es que me parecen bien. Te parece a ti, pero es lo lógico. ¿Me están entendiendo? Y hago un ejemplo simple. Entonces, no caigamos nosotros a practicar la historia negativa como estamos viendo ahorita. Esta gente ha llegado ahí. ¿Saben por qué? Porque se han llevado en su mente caída. Como constantemente se le ha inyectado, Dios creó el mundo, le dio leyes y lo abandonó a su propia suerte. Ahora tú tienes que buscar tu propia solución. Cuando nosotros actuamos así buscando nuestra propia solución, estamos aplicando el modelo de la razón. O sea, señores, no es tan sencillo como lo pudiéramos
nosotros ver. Si nosotros no conocemos esto, vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. Vamos a aplicar el modelo errado. Modelo que chin a chin, ¿sabes lo que quiere? Separarte de Dios. Separarte. Caer atrás del mundo. Eso es lo que quiere el modelo. Por eso estamos donde estamos. Ahora bien, ¿cómo se propaga esto? O sea, ¿cómo se propaga todo este sistema de la razón, del iluminado, etcétera, etcétera? Primeramente, podemos verlo a través de un relativismo individualista, o sea, un relativismo individual. Miren, el relativismo individualista o en el relativismo individualista, el individualismo extremo es uno de los mayores problemas actuales, lo que lleva a una sociedad relativista, donde la verdad es considerada subjetiva. Oigan bien, y anoten esa palabra. Que esto ha provocado la pérdida de valores absolutos y la confusión en áreas fundamentales, tales como en la identidad de género. El relativismo. ¿Qué es relativismo? Bueno, todo es relativo. ¿Por qué es relativo? Muchos que practican esto, que son fuertes, relativistas, dicen que hay una lucha. Dicen, no hay nada absoluto. Nada absoluto, dicen. Porque todo es relativo. Pero miren, esa declaración tiene un problema. Tiene un problema, una incongruencia. El decir que todo es relativo y que nada es absoluto, ¿hay una incongruencia en eso? ¿Usted entiende mi error? ¿Quién encuentra mi error en esa declaración? Si yo digo, traten de encontrar mi error. Si yo digo, bueno, todo es relativo y nada es absoluto, ¿dónde está mi error? En mi filosofía. Vamos a ver, ¿dónde está mi error? Si nosotros somos teístas o cristianos, Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces él dice, yo soy una de la verdad. Sí, pero exacto, pero ¿dónde está mi error ahí? ¿Sabes? La misma frase dice todo. Ajá. Nada es relativo. Ajá. Él está hablando de un absolutismo. Exactamente. Él está puntualizando. Siendo absolutista en su argumento. Como dicen por ahí, tú no puedes cortar la rama que tú estás sentado. Si tú cortas la rama que estás sentado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te vas a caer. Si tú me dices que todo es relativo, si yo te digo todo es relativo, dices no, todo es absoluto. Entonces, ¿el todo qué es? ¿El todo no qué es? El todo es un absoluto. El nada es un absoluto también. ¿Están viendo? Todo es relativo. Si todo es relativo, entonces, ¿el todo qué es? Es absoluto. Todo está venido. Como le decía, están cortando las ramas en que están sentados entonces. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, también con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién recuerda qué es la verdad? ¿Cómo definimos la verdad? La verdad es lo que coincide con la realidad. No es más de ahí. Por ejemplo, nosotros hay personas que tienen problemas mentales. Decimos, es un loquito. O alguien que quizás no tiene mucho carácter y lo tenemos como un loquito. Pero con todo respeto, si ese loquito, yo le pregunto, ¿de qué color es? Y él me dice negro. ¿Está loco? Él dijo una mentira o una verdad. Cuando él me dice es negro y la definición de verdad es lo que coincide con la realidad, digo, él me dijo que es negro, déjame ver la realidad. Pero mira, sí, es verdad. Él dijo que negro es negro o es azul. Y esto es interesante en nuestra propia vida también, porque a veces nos prejuiciamos. Hay personas que, porque nosotros entendemos, no, ese no sabe nada de eso, y dice una verdad, y somos orgullosos, tratando de darle vuelta para no reconocer que la persona está diciendo la verdad. La verdad es, no importa quién la diga, la verdad es lo que coincide con la realidad. Si alguien dice, tú le preguntas, mira una encuesta, ¿cómo es la Tierra?
¿La Tierra cómo es? ¿Redonda o cuadrada? Oye, ¿cuándo te sabes geografía? Dice que dice, tú le vas a creer a ella. ¿Mm? No importa quién lo dijo, esa es la realidad. Tú le preguntas a alguien por ahí que nunca sabe nada de eso, una persona que anda quizás recogiendo cosas por ahí, como andan, y le dice, mira cómo la Tierra es redonda. Y tú, porque la persona tiene problema mental, le dice, ¿qué sabes tú? ¿Es redonda o cuadrada? ¿Es redonda o cuadrada? Pues entonces, dijo la verdad. Entonces no podemos irnos por el que no, que todo es relativo. Ahora, eso, ¿sabe qué ha traído eso? No, porque en el sistema, ¿verdad? En el modelo de lo iluminado, de la razón, se postula que como Dios dejó al mundo a sus leyes y lo abandonó, entonces yo tengo que buscar mi razón. ¿Entiendes? Yo no, o sea, Dios no es quien dice lo que yo tengo que hacer. En el modelo de la iluminación, no es Dios quien le dice a la gente lo que tiene que hacer porque ellos sacaron a Dios. Entonces, mis principios, ¿quién lo dicta? ¿Dios o quién? Yo. Yo tengo que ir a buscar mis principios porque en ese modelo Dios está afuera. Por eso que estamos donde estamos. Por eso que estamos tan mal. Entonces, otro punto es de cómo se propaga el impacto en la familia y la iglesia. La familia es tan importante, señores. Tan importante la familia, que fue la primera institución que Dios creó. La primerita que Dios creó. Porque Dios creó la familia para que sea en el seno familiar donde el individuo se prepare, primeramente para conocer, para honrar a Dios y que pueda insertar a una sociedad modelando al Dios. Pero este modelo ha tenido gran impacto en la familia. ¿Y por qué digo la familia y la iglesia? Bueno, porque para mí, mi punto de vista es, la familia es el núcleo de la sociedad. Cómo va la familia, por ejemplo, cómo anda la familia de esta iglesia, cómo anda la iglesia. Igualito. ¿Entiendes? Cómo andan las familias de la República Dominicana, ¿cómo anda Dominicana? Igualito. Entonces esto ha permeado a la familia y como ha permeado a la familia, ha infiltrado también ¿quién? Las iglesias, todas las instituciones. O sea, no es tan sencillo como lo pudiéramos nosotros pensar. Entonces, como les decía, esto se impacta o ha impactado a la familia y a la iglesia. Matrimonios o familias débiles producen familias débiles, lo que resulta en iglesias débiles. Esta inversión de valores en la sociedad, por ejemplo, dar prioridad a la carrera universitaria, al dinero o al placer sobre el diseño familiar bíblico, afecta directamente la salud espiritual de la iglesia. Otro punto hay también, el materialismo. El materialismo también es una forma de cómo se manifiesta. Vamos a leer ahí rapidito Mateo 6:24. Mateo 6:24, si lo tenemos ahí en pantalla. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el dinero, señores, este es un pensamiento que debemos saberlo. Nosotros y apropiarnos en esto. El dinero compite directamente con Dios por el control del corazón del hombre. El dinero compite directamente con Dios para tratar de tomar el control del corazón del hombre. El dinero no es malo. No. El dinero, ¿a quién? Levanten la mano. ¿A quién el dinero le ha hecho maldad? ¿A quién le ha hecho bondad? No, si te hizo maldad, pero entonces te hizo maldad. No, ni una ni la otra. No, no, el dinero es neutro. El dinero es neutro. Si te hace bondad, tú vienes de maldad también. Señores, ¿quién es el niño más pequeño que tenemos aquí? Bueno, Isaí.
tú lo agarras y le pones $10,000 en la mano, ¿qué va a hacer? Si yo estoy por ahí, digo, pero por muchachito, pásame eso. Lo vas a tirar, ¿eh? ¿Entiendes? Él no sabe. El dinero no va a hacer nada, ni bien ni mal a él, porque él no sabe, no va a hacer nada con eso. El dinero es malo, lo malo es el valor, el corazón, el precio, el amor a ese dinero. Donde muchos, fíjense, es interesante, hermanos, ahí en ese versículo, cuando habla de que no podemos seguir a dos señores, ni a el verbo ahí, dámele para atrás ese versículo, por favor, vamos a revisarlo. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a qué? A la riqueza. Si nosotros, si tú, bueno, lo puedes buscar en tu casa, en el griego, riquezas, está hablando ahí del rey Mamón, se llama, que era el rey de la riqueza. ¿Entiendes? O sea, señores, lo material compite directamente en la vida de un cristiano con Dios. ¿De dónde ha venido eso? Cambio de perspectiva que nos han ido alejando. No es que no trabajes, pero nosotros no estamos aquí para acumular. Nosotros estamos aquí porque Dios tiene un plan con nosotros. Necesitamos seguir viviendo, ¿verdad? Pero no que las cosas nos manejen a nosotros. No que lo material maneje mi vida, sino que lo material yo lo utilice para la expansión del reino de Dios. Amén. Esa no le gustó mucho, pero en la realidad no me dijeron amén, Ramón. Ahí no estaba muy espiritual, ¿no? Otro punto es carencia de integridad. Señores, hace falta cultivar un carácter piadoso. ¿Sabes lo que es piadoso? Piadoso. Si tú eres una persona muy materialista, la piedad tuya está lejos. ¿Sí o sí? O sea, si estás concentrado solamente en hacer y acumular, tu piedad va a quedar muy lejos, aunque podamos decir que somos piadosos. Eso ha venido también con el paquete de los cambios que hemos tenido, ha venido teniendo la humanidad de alejar a Dios de la vida de nosotros. Entonces hace falta cultivar un carácter piadoso basado en la integridad de los valores que deben manifestarse en la vida del cristiano para contrarrestar la corriente de la cultura. Contrarrestar. O sea, ¿cuál es la corriente? Si el agua está corriendo por ahí, ¿cómo tú la contrarrestas? Si el agua va hacia ahí. Si no la contrarrestas, te va a llevar. Te va a llevar. Tú quieres llegar al mar. Para tú llegar al mar, lo único que tienes que hacer es ponerte en el río. Porque dice el proverbio que todos los ríos, ¿dónde descienden? Al mar. Tú no tienes que saber dónde está el mar. Pero tú te pones ahí, voy para el mar, en un río, y allá termina. Es lo único que tienes que hacer. Si tú, ¿verdad? Quieres montarte en el sistema, no tienes que hacer nada, sino seguir ahí, que te va a llevar tranquilito. Pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces también esta inversión de valores se manifiesta poco a poco por la vida. Por ejemplo, se acepta el aborto. O sea, la aceptación del aborto, donde se protege más a otras especies que el feto humano. O sea, también se manifiesta en esta inversión de valores. Por ejemplo, hay muchos matrimonios, señores, ahora que aman más a un perro que a una persona. ¿Ustedes no han visto eso? Personas que están casados, no quieren hijos, tienen un perro ahí. Para que sepa. Pero qué perro más perro, ¿eh? Ese es un perro, sí. Le da más valor que un ser humano. Créanme, con respeto al perro, pero el perro tiene su lugar. El ser humano tiene otro. Un animal no puede ocupar el lugar de un ser humano, ni viceversa. Amén. Entonces todo esto ha acarreado eso. También esto se ha manifestado en la crisis de carácter y liderazgo. Falta de integridad
no solo afecta al mundo, sino que permea a la iglesia, causando una crisis de carácter de pastores y líderes. No es tan sencillo. O sea, esto también ha habido ha traído una crisis. Tú ves como iglesias, pastores, líderes comienzan a negociar con el evangelio. Que lo más que te enfatizan es que lo material. Lo material es lo que más le interesa. ¿De dónde ha venido eso? De alguna manera la corriente no han querido luchar en contra de la corriente y se han ido con la corriente que chin a chin lo va a depositar en el mar, que se la van a dar cuenta cuando se encuentren con Dios cara a cara. La inversión actual de valores también morales no es solo una crisis social, señores, no solamente la sociedad, sino una crisis espiritual profunda que requiere un retorno urgente a la autoridad de la palabra y una vida de integridad. O sea, no solamente la sociedad, no. Esa crisis es más profunda. Cómo el tiempo ha pasado, cómo ha ido cambiando. En el modelo bíblico clásico, ya para ir resumiendo, terminando, el enfoque era Dios, es un Dios que trasciende, un Dios que está allá arriba en el cielo, pero es un Dios inmanente, un Dios que está pendiente de su creación, un Dios que no ha abandonado su creación, un Dios que se comunica, un Dios que controla su creación. Es un Dios que se le ha revelado a su creación, pero también lo ha capacitado para que su creación, los seres humanos, podamos conocer ese Dios que se está revelando. Eso era lo que se creía, y eso es lo que nosotros creemos. Pero hubo un cambio. No, ese Dios creó el mundo, pero se fue y lo dejó a su propia suerte. Yo no sé si ustedes, en esos dos modelos, yo no sé si ustedes ven en el momento que a Dios le dieron un pecozón y lo sacaron, en el momento que se dice, no, Dios creó el mundo, pero yo lo quiero y lo abandonó a su propia fuerza. ¿Qué están diciendo? El papá que tuvo el niño y se fue y lo dejó abandonado. El niño tiene que buscársela ahora, el mundo tiene que buscársela. Cambio en el pensamiento, tratando de sacar a Dios. Como decía, creo que decía la semana pasada, ahorita también, hubo un momento, en el caso de, o sea, tantas ideas, tantas filosofías que han habido, el caso de Platón, la icónica figura de Platón que aparece, ¿se acuerdan? Dice, si tú quieres encontrar la verdad, búscala arriba. O sea, ¿qué está diciendo? Hay una conexión todavía con Dios. Pero lo increíble es que viene después un discípulo de él, 20 años discipulado, Platón, Sócrates. Y entonces postula, si quieres encontrar la verdad, búscala dentro de ti. Deben de saber que Dios está arriba, pero está conmigo. Ahora Dios, no. Yo voy a buscar mi problema, que yo soy el que voy a poner mi principio. Yo soy el que voy a poner mis valores, porque Dios, tú no tienes que ver con este mundo, tú no abandonaste, y ahora yo tengo que hacer lo que sea necesario para yo seguir adelante, sabiendo que así, nosotros, por lo que conocemos la Biblia, así no funciona. Amén. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos venir una vez más a estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser cauto. Ayúdanos, Dios, a ser reflexivo en tu santa palabra y que seamos como niños dependientes totalmente de ti. Señor, que no confiemos en nuestro pensamiento, que no confiemos en nuestros sentimientos, sino que confiemos en ti, que eres un Dios omnisciente, Rey de reyes y Señor de señores. Un Dios que está conectado constantemente con tu pueblo, mayormente con aquellos que han recibido el perdón de su pecado a través de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.